ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Y seguimos en nuestro querido Ciudadano con Cristian y en un bloque que es bien apetecido por nuestro público. Bloque salud mental. El salud mental lunes es muy apetecido porque tratamos temas que están ahí en la mesa, que los vemos, los observamos, pero muchas veces no los hablamos. Y por ejemplo tenemos hoy día un gran invitado que es Diego Graber, psiquiatra del Centro Clínico del Ánimo y de la Ansiedad, porque vamos a hablar de un tema complejo que es el estrés laboral y el estrés laboral está muy presente en toda nuestra sociedad, en toda la carga laboral que tenemos, y esto tiene un costo y es básicamente invisible. Diego, el 89% de los empleados declaran sentirse agotados, 89%, es decir, es una locura. Bueno, primero agradecerle el espacio, Pamela, Cristian. La verdad es que... Hola, Diego, gracias por venir. Concuerdo que este es un espacio muy importante para las personas. Me han comentado mucho el espacio del lunes en la mañana a propósito de la salud mental y creo que la pega que hacen en ese sentido es bien grande y está llegando a la gente. Y precisamente el tema del estrés laboral es un tema que no es ajeno, no es un tema nuevo, pero pareciera que es un tema que poco a poco va ganando espacio en la vida de los chilenos. Primero creo que es importante definir qué es lo que es el estrés. Si bien todos sabemos, tenemos nociones a propósito de ello, todos lo hemos sentido, conocemos personas que han tenido problemas a propósito de eso. ¿Pero qué es? Es importante saber que el estrés es una respuesta tanto física como emocional a la amenaza, muchas veces. Por tanto, el estrés no es algo que necesariamente sea siempre patológico, sino que todos conocemos esa respuesta a estrés. La respuesta al estrés es lo que nos permite muchas veces poder funcionar, poder resolver algunas tareas, poder resolver cosas y avanzar en la vida. Pero ocurre que cuando el estrés empieza a aparecer a destiempo, o sea, en circunstancias en que no se espera que aparezca una respuesta de ansiedad o de estrés, o si es que aparece de forma sumamente intensa a propósito de poder tener síntomas físicos, paralizarse, tener alteraciones en los ritmos biológicos como el sueño, etcétera, empieza a ser perjudicial. Y a propósito del estrés, hay muchos tipos de estrés, familiar, de pareja, y el estrés laboral es una de las cosas principales que tenemos que tener atención a propósito de lo que puede generar. Lo obvio es pensar, digamos, que el estrés laboral es aquel que se te genera por el trabajo, ¿no? Estamos vinculando estrés y laburo. Pero me imagino que tiene algunas características particulares, que no tiene que ver solamente con trabajar mucho, sino que tiene que ver con la sensación de cómo está uno en el trabajo, también lo que decías tú, una respuesta como una advertencia, como una bandera roja respecto al miedo también, ¿no? ¿Cómo lo vinculamos ahí? O sea, exactamente el término de la vida laboral. Nosotros sabemos que mucho o gran parte de nuestra vida la dedicamos al trabajo. Se estima 1/3 del tiempo de la vida uno la destina al trabajo. Y antes era muy famosa la frase que el trabajo dignifica al hombre, al ser humano, ¿no? Sí, claro. Es parte de nuestra identidad, finalmente. El trabajo, desde niños, uno está pensando qué es lo que va a hacer cuando grande. Te preguntan, ¿cierto? Uno va desarrollando los gustos por una parte versus lo que uno quiere hacer, lo que uno se quiere dedicar durante la vida. Por tanto, no es un tema menor. Y muchas veces, muchas personas, uno lo escucha bien frecuentemente, que cuando va pasando la vida, van avanzando, es más difícil asociar el placer o el gusto por hacer disciplina o ejercerla con la responsabilidad que eso implica o la carga. A todo esto también se asocia el cambio cultural que tenemos en los últimos años con respecto, por ejemplo, al teletrabajo, la pérdida de los espacios y diferencia entre el ambiente de la casa u otros roles con el rol laboral. Y todas esas cosas van sumando una sensación de estrés que, si bien no es una patología propiamente tal el estrés, sí es un factor de riesgo para desarrollar cuadros de salud mental. Pero tú dices que de esta pasada de la pandemia, que tuvimos un teletrabajo intenso, profundo y extenso, tú dices que quedamos con problemas mayores de estrés laboral desde ahí. Lo que pasa es que la pandemia vino a cambiar el escenario, ¿no? A cambiar las reglas del juego como nosotros nos desempeñamos. Y llega el teletrabajo como una forma de poder suplir estas cosas, claro, o poder suplir las dificultades que teníamos. Y finalmente, cuando la pandemia va pasando, el teletrabajo llega para quedarse, ¿no? Por una parte, uno podría decir que el teletrabajo trae muchos beneficios, y los tiene a mi juicio, ¿no? A propósito del tiempo de desplazamiento que tienen las personas a sus trabajos, la productividad, el uso del espacio y mejor rendimiento del tiempo es una realidad que llega para quedarse, pero es difícil, a veces es un poquito invisible,
los problemas que esto trae, que muchas veces tiene que ver con la hiperconectividad, estar conectado todo el día, la dificultad de separar espacios, como esto se va entrometiendo muchas veces al momento de acostarse en la cama a dormir, ¿cierto? Uno se acuesta y están las preocupaciones dando vuelta, uno llega a la casa y está pensando en el trabajo, y llega al trabajo y está pensando en la casa, ¿no? Entonces todas esas preocupaciones finalmente son invisibles, muchas veces pueden ser habituales que los sintamos, pero otras veces puede llegar a propiciar algunos cuadros o trastornos de salud mental que requieren atención. ¿Cómo podríamos, ¿no?, distinguir, por ejemplo, un cansancio, digamos, normal, habitual, de jornadas de trabajo que son intensas, ¿no?, con ya un estrés, ¿no?, laboral? ¿Qué podemos distinguir, digamos, entre un paso y otro? Esa pregunta es súper importante, Cristian, a mi juicio, porque el estrés es algo que todos podemos sentir. Y pienso que son dos los factores principales con los que uno tiene que tener atención. Primero es la temporalidad o la duración de esta sensación de estrés. No es lo mismo sentirse estresado porque sabemos que va a ser una semana difícil en el trabajo y estamos todos en la misma, ¿cierto? Ya estamos todos con esta sensación de estrés, de trabajar en equipo, lo que es normal. Pero si esto se prolonga en el tiempo, ya son semanas, meses en que uno tiene esta sensación, puede ser un factor de riesgo. Y lo otro también es la intensidad de este estrés. Muchas veces el estrés nos permite movilizarnos, nos permite desarrollarnos, pero si es que el estrés nos paraliza, nos hace tener síntomas somáticos, muchas veces dolor corporal, síntomas gastrointestinales, afecta el sueño, hace que uno descuide su salud mental y empiezan a aparecer otras cosas. Uno puede hablar de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, pero de pronto otras cosas que son más cotidianas. Uso de alcohol, uso de sustancias, descuidarse, automedicarse. La verdad es que es una bola de nieve que se va desarrollando que finalmente hace que se propicien estos cuadros de salud mental. Claro, porque también el alcohol, por ejemplo, es una forma de evadir realidades. Finalmente el estrés laboral es una forma de evadir también una realidad, porque probablemente no te gusta estar en ese trabajo y quizás te levantas en la mañana, abres los ojos y dices, no quiero ir a trabajar. Y ahí hay un problema más profundo, que es como probablemente los chilenos, como aquí indican, el 89% de los trabajadores dice que se siente angustiado de ir a trabajar. Ahí hay un problema profundo de país, de sociedad, de cómo nos estamos mirando, si logramos cumplir nuestros sueños, queremos estar donde estamos. Es duro esta cifra, ¿cómo analizarla? O sea, finalmente una realidad que muchas veces a uno le gustaría que fuera así, pero es la realidad, es que los trastornos de salud mental existen y las emociones existen finalmente. Muchos años nos hemos, ¿cierto?, hecho los lesos con respecto a eso. Es una forma de poder lidiar con ello. Pero la verdad es que cuando uno los mira en espacios como esto, en que se hacen reales los cuadros y la gente empatiza con estas situaciones, nos encontramos con un problema que nos permite ir buscando soluciones. Voy a hacer un comentario a título personal también, porque creo que estamos en una etapa distinta con respecto a hace 10, 20 años atrás, y tengo la impresión que generaciones más jóvenes como nosotros tenemos una disposición al trabajo muy distinta. Como tú, digamos. Claro, no, ¿por qué nos miras a nosotros? Digamos. Claro. No, pero es verdad, hay un tema generacional. O sea, hay un tema generacional que tengo la impresión que los jóvenes no tienen la misma disposición, entre comillas, al trabajo de las generaciones anteriores. Y quiero ser cuidadoso con el comentario, porque no es disposición en el buen sentido, no es que no se quiera hacer, sino que hay una mayor duda en el buen sentido de qué es lo que significa el trabajo sin límites. Claro, ¿no? Que estoy dispuesto a hacer y que no, digamos, que tiene que ver respecto a, no digo éticamente, sino con mi vida, digamos, o sea, que necesito espacio para mí, necesito espacio para mi familia, necesito espacio para el ocio, necesito espacio para el viaje, necesito, claro. Que eso es importante. Súper importante. Diste con un punto súper clave, porque a nosotros, en nuestra generación, que no es la tuya, por supuesto, un hombre de 35 años. Para trabajar mucho. Claro, y la medida nuestra era trabajar más, es mejor. Trabajar más es el camino, siendo un esclavo da lo mismo. Esclavo remunerado, como una vez lo conversé con un psicólogo, esclavo remunerado. Y a veces bien remunerado, pero esclavo igual. Y en rigor estás perdiendo parte tuya y por otro lado tienes que cumplirlo porque si no te alimentas, entonces es como un círculo vicioso. Pero yo siento que también tengo sobrinos, converso con mucha gente menor, ellos tienen otra visión. Y ellos tienen un sentido más amplio que yo creo que del que tenemos que aprender de lo que es la vida, de que cómo es mirar la vida. Su forma de ver la vida es donde nosotros tenemos que poner el ojo como generaciones ya que hemos vivido, creo yo.
Claro, yo creo que esa diferencia generacional a la que me refiero busca el dar instancia para que podamos conversar y qué cosas van pasando, porque lo que ocurre comúnmente es que no nos entendemos muchas veces y eso hace que tengamos dificultades por una parte desde la exigencia de cuánto se le exige a un trabajador o de los espacios versus la conciencia de derechos que existe a nivel laboral con respecto al ambiente laboral, con respecto a los tiempos de descanso, con respecto a la disminución de la fragilidad y la precariedad laboral, ¿no? Por tanto, todo esto, un poco lo que quiero decir es que el trabajo y la salud mental en el trabajo es sumamente relevante. No es lo único, obviamente, en lo que están las personas frente a la salud mental, pero es sumamente frecuente que personas que consultan a psiquiatras, psicólogos, finalmente uno se da la vuelta por el trabajo porque es un aspecto fundamental, es un aspecto que se relaciona con tu identidad y con tu autoestima directamente. Absolutamente. Y en ese mismo sentido, digo, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista, yo te diría, incluso preventivo, ¿no? Desde el antes de, para evitar que cuadros como este o que la situación pase a mayores, porque además cuando pasa a mayores, y bien lo decías tú, hay algunos señales y todo, pero además hay un tema físico, o sea, el cuerpo te avisa, o sea, el cuerpo te levanta una bandera y a veces te la levanta un poco en el momento justo, a veces te la levanta un poco tarde. Por eso pregunto que en el día a día, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Digamos, a veces hay ciertos tips. Yo sé que no hay recetas transversales porque hay cosas que evidentemente no le sirven a todo el mundo y uno se conoce y sabe qué cosas te sirven o no, pero algún tip, alguna mirada respecto a espacio para uno, bajar un poquito un cambio, entender la cantidad de horas que pasamos acá, ¿cómo hacerlo? Sí, yo creo que el concepto abstracto pero más importante es la relación laboral entre las personas del trabajo. Yo creo que eso es un aspecto súper importante. Con la gente que uno trabaja. El compañerismo, es clave, ¿cierto? Es súper importante. De hecho, es muy frecuente que uno, cuando sufre alguna situación compleja, vea qué es lo que está pasando con el otro, qué es lo que pasa con mi jefe, con mi compañero y viceversa. El jefe piensa qué es lo que está pasando con el trabajador, mirando como sin pensar muchas veces en la relación, que eso es una de las partes importantes. Por tanto, en una relación de dos partes es importante que desde la jefatura se pueda... Yo creo que es importante una comunicación que se sienta fluida y que se sienta con escucha activa, una de las cosas como principales. Y con respecto a lo que uno puede hacer frente a situaciones de trabajo, es importante que uno se vaya dando espacios que a veces el sistema no te genera, vale decir... tener espacio, darte espacio de tener algunas pausas de 5 minutos que sea cada cierto tiempo, de autocuidarte bien, de cuidar tus horarios de sueño, de hidratarte bien durante tu jornada laboral. Y lo tercero son las relaciones laborales. Es muy frecuente que cuando uno está sufriendo alguna situación compleja, la persona que está al lado esté sufriendo situaciones similares, otras veces distintas, y la verdad es que el compartir, el verbalizar y muchas veces tener sentido de realidad, de ver qué es lo que realmente está pasando ahí, es muy aliviador con respecto a los síntomas. Sí. Pero hay otra parte, una cosa es el trabajador y otra cosa son las jefaturas que muchas veces no están atentas a estos cambios o no están presentes, observan, hacen vista gorda. Hay otros jefes que sí, que tienen la sutileza de poder conversar, se preocupan, pero probablemente las jefaturas tampoco estén instruidas o no tengan las herramientas para poder llegar a sus trabajadores. ¿Hay alguna ley, hay algo que proteja a nivel del tipo de relaciones humanas a un trabajador con su jefe? Pero a mí me importa más, tirando a la mesa, que las jefaturas estén instruidas, que tengan conciencia de lo que estamos hablando, que no sea una conciencia solamente legal, de quienes somos trabajadores, claro, una conciencia real. Hay una cosa importante en la jefatura, yo creo. Me recuerda la historia de la psiquiatría de enlace en Chile. La psiquiatría de enlace son los psiquiatras que están viendo pacientes en los hospitales. Ya. Y que costó mucho que psiquiatras se fueran incorporando, y lo que finalmente, después de muchos argumentos, el argumento más pesado que se puso en la mesa es que tener psiquiatras que vean pacientes es más económico para el sistema. Hay un ahorro de recursos a nivel económico. Y eso también es importante a propósito de las empresas, que el cuidado de salud mental de los trabajadores y todos los miembros de las empresas tienen una repercusión directa desde el punto de vista económico, desde el ausentismo laboral, desde la alta rotación, desde la capacidad de resolver y de trabajar en equipo. Tiene una vereda ahí que es sumamente concreta, pero también que tiene que ver con la calidad de vida que ya llevamos nosotros. Es mucho el tiempo que uno le dedica al trabajo, por tanto es sumamente relevante que podamos conversar entre todos. Cuando estoy pensando ya en la asistencia, digamos, ¿no? Cuando cambian las rutinas habituales, son, por ejemplo, banderas, darse cuenta de aquello, porque a veces
no pasa con uno, sino con nuestro compañero o compañera. Y a veces es el externo el que se da cuenta más que uno, que está estresado. Luego está ahí estresado, ¿no? Tú nombraste una serie de tips que son súper habituales, están muy vinculados con el tema de salud mental, están muy vinculados con el tema de depresión también. Por ejemplo, el tema del descuido personal. Es como... Un descuido físico, dices tú, Sí, así como evidente, como que yo te pueda ver descuidado. Cristian, ojo, ¿qué te pasa? Es que ocurre, es muy heavy, la misma ropa, de pronto 3 días seguidos, no sé, son como... El aseo. Sí. Hay una cosa fundamental, yo creo que mencionaste, Pamela, hace un rato, que es que, a riesgo de ser ingenuos, ¿no? Yo creo que la salud mental o la preocupación emocional está más presente que hace años atrás, y eso hace que nosotros podamos conversar estos temas de forma más abierta. Algunas cosas importantes, a veces antes, hace años, decirle a una persona que le recomendaba ir a psicólogo o ir a psiquiatra se tomaba como un insulto muchas veces, y ahora tengo la impresión que no es así. Es súper importante estar atentos a los cambios habituales de una persona. Ahí nosotros nos conocemos individualmente, uno sabe cómo son las personas del lado, y cuando empiezan a haber cambios en las conductas, o empieza a haber, como tú bien dices, Cristian, más cansancio, descuido personal, alteraciones de la alimentación, ¿cierto? Un uso distinto de sustancias, comentarios distintos desde la irritabilidad, desde la hostilidad, ¿cierto? Es importante poner atención para poder consultar a tiempo. La risa, la alegría, ¿qué importancia tiene en todo esto? Es sumamente importante, Pamela. Muchas veces nosotros en la consulta nos damos cuenta junto a los pacientes que a veces el foco, sobre todo en las primeras consultas, está en los factores de riesgo y está en los síntomas patológicos, y uno muchas veces se olvida de los recursos. Y sin duda la capacidad de reírse, la capacidad de sublimar emociones negativas y transformarlas en positivas, y la capacidad de compartir es un factor sumamente protector frente a estos cuadros. Mira, protector. Sí, el claro. saludar también, el saludar a todos al entorno, a quienes hacen aseo, a quien está en la calle, a quienes con quien tú te cruzas, que te da una sonrisa, ¿no? A mi juicio son cositas bien bonitas que ayudan a toda la convivencia humana. O sea, sin duda estos temas son temas tan transversales que hace 20 años atrás también podíamos conversarlo, ¿cierto? Son temas muy humanos, y a uno a veces se le puede olvidar humanamente que vivimos en comunidad, ¿verdad? Y todos esos factores que nombras, Pamela, son precisamente sumamente importantes para poder prevenir y poder tratar cuadros de salud mental. Fíjate que no escribe Ricardo de la Florida, le agradecemos a Ricardo y a toda la gente que nos está escribiendo. Mucha gente. Montón, y quería detenerme porque me parece que el ejemplo que da Ricardo hay un ejemplo que hemos escuchado y hasta vivido un montón de veces. Porque dice, a mi esposa le dio una parálisis facial de puro estrés. El doctor le dio casi un mes de licencia, pero ella no se la quería tomar. ¿Qué es lo que...? O sea, no le da licencia y uno piensa, no, pero es que no puedo, porque... Eso pasa todo el rato, la cantidad de licencia que uno miedo, no se la toma. No sabe desconectarse. ¿Cómo puedo ayudarla yo, que estoy, digamos, junto a ella, digamos, pero no estoy directamente la persona estresada, ¿no? Porque uno dice, tómate la licencia. Y de verdad, la gente que nos escucha, yo creo que más de alguien le ha pasado, y a nosotros también. Sí. Es que no puedo faltar. No puedo. No puedo. Me van a echar. Sé que la radio igual sabe decir nosotros, ¿eh? Pero eso es un paréntesis, ¿no? ¿Vale? Sí, yo creo que el ejemplo que da Ricardo es un ejemplo sumamente gráfico, pues, de la vida humana, de lo que va ocurriendo. Es un ejemplo estresante. Sí, un abrazo para ti, Ricardo, y sobre todo para tu señora, digo. Sí, y trae a la mesa un elemento que todavía nos pasa como sociedad, que muchas veces el síntoma físico, ya sea la parálisis facial, sea el síntoma gastrointestinal, la cefalea, de pronto es más gráfico que el síntoma mental. Muchas veces muchas personas se dan cuenta o deciden consultar cuando existe un síntoma físico y uno dice, ya, el cuerpo me está avisando que ya tengo que empezar a cambiar mi conducta, tengo que empezar a preocuparme de esto. Distinto es cuando uno tiene la preocupación, tiene el síntoma mental, en que tengo la impresión que las personas se están consultando más a tiempo en ese sentido, ¿no? Todavía hay una diferencia ahí entre el cuerpo y la mente que es parte de la sociedad en la que vivimos. Pero con respecto a esto, es muy cierto que a veces cuesta parar la máquina. Existe todavía esta tendencia a tomarse las pegas, el trabajo, ¿cierto? Como rendimiento, como que todo es rendimiento y es importante como rendir y no parar, ¿cierto? Que es lo que va a considerar el trabajo sobre mi disposición, claro. ¿Cierto? Y en ese sentido es súper importante poder acompañar en los procesos. ¿Qué puede hacer Ricardo en ese caso con su pareja, con su esposa? ¿Cómo poder ayudar a una persona así como a desconectarla? Es como difícil, ¿no? ¿Pero qué se puede hacer? Quizás la respuesta es un poquito cliché, ¿no? Pero el hecho que son aspectos personales e individuales es sumamente importante. Yo no podría dar un consejo directamente, pero creo que lo importante es estar acompañando y escuchar.
Efectivamente hay personas que se estresan más cuando se toman una licencia médica a destiempo y personas que lo necesitan y que requieren un tiempo mayor, requieren tratamiento y terapia muchas veces. Okay. Entonces el consejo es acompañar, poder facilitar el acceso a consultas de salud mental si es que así lo requiere, porque estoy convencido que las personas con tratamiento andan mucho mejor. Temazo, temazo absoluto. Nos llegaron un montón de consultas, así que Diego, te vamos a invitar otra vez. Digo, no, quedó ahí pendiente varias cosas, porque es un tema transversal que incluye muchas edades, que se toma de modo distinto, por supuesto, y que genera también reacciones que son súper diversas. Así que, Diego Graver, muchas gracias por estar con nosotros acá esta mañana. Sí, genial, Diego. Le agradezco el espacio y la verdad es que creo que el trabajo que ustedes hacen de dejar este tiempo es sumamente valioso para muchas personas. Sí, qué bueno. Gracias, Diego. Abrazo. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.